Síguenos en Twitter. Cuenta la leyenda que en aquel antiguo pueblo existían tres vaqueros que se enfrentaban para tener el control. Me llamo Eusebio King y soy el guardia de estos lares. Nací en el norte del estado, donde una manada de chivos me crió. En esta tierra me conocen como el sabio. Me llamo Menecio James. Soy nacido y criado en el hermoso llano. De niño quería ser un tirador como mi abuelo, pero él murió por causas naturales. No sé por qué, pero me dicen el necio. Me llamo Bonnie Malone. Vengo de la tierra caliente del Zulia. De niño, Maíta me echaba veneno de rata en el tetero para crear defensa. Y a donde vaya, me llaman el malo. Los tres se enfrentarán en un duelo a muerte y solo uno sobrevivirá al final. Hoy estamos llegando al final de nuestra serie, El Sabio, el Necio y el Malo, y ha sido bien interesante, y no solo interesante, sino útil para nuestro crecimiento personal y espiritual. Quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes, y en especial a quienes están en el Colegio de Ingenieros, allí en Caracas, en las Buenas Nuevas, Caracas. Qué bueno que pueden compartir con nosotros. Y aquellos que también presencian este tiempo a través de nuestro canal en la web, saludos para ustedes, gracias por acompañarnos. Hablamos acerca de el sabio, el necio y el malo, ¿no es cierto? Y comenzamos con una pregunta. Es lo que hemos llamado la pregunta diagnóstico. Y esta pregunta es: ¿cómo responde cuando es expuesta ante la luz de la verdad? Cuando la luz de la verdad viene a su vida y cuando es confrontada con la realidad. Es decir, ¿cómo responden las personas? ¿Cómo respondes tú como persona? ¿O cómo responden las personas que están a tu alrededor cuando son confrontados con la luz de la verdad? Cuando son confrontados con la realidad. Y hoy vamos a analizar eso en cuanto a nosotros mismos. Hey, ¿qué debo hacer con la realidad? ¿Qué pasa cuando la realidad es difícil, cuando la realidad es dolorosa, cuando la realidad dice que hay un cambio a tu alrededor, que hay una pérdida, por ejemplo, significativa? Voy a adelantar algo. El sabio digiere la realidad. Es decir, cuando tú haces un esfuerzo por digerir la realidad, por dura que sea, entonces eso te ayuda a actuar sabiamente. El necio evade la realidad, la niega. Y mira que cuando nosotros evadimos la realidad, cuando no queremos enfrentarla, cuando negamos la realidad, lamentablemente eso nos lleva a actuar de manera insensata, a ser superficiales, a ser simplones frente a la verdad, frente a las decisiones que debemos tomar y a cometer los mismos errores. Pero otra cosa es cuando nosotros acumulamos el mal, las cosas que no nos benefician, cuando las acumulamos dentro de nuestro corazón, el dolor, el resentimiento, cuando seguimos atados al pasado que debemos dejar atrás, eso nos inclina
hacia la maldad, actuar con mal. Así que hoy vamos a ser enfrentados a eso. ¿Qué situaciones en tu vida te estás proponiendo digerir para asimilarlas finalmente? ¿Qué situaciones en tu vida has evadido, has negado, como sin querer enfrentarlo realmente? ¿Y qué situaciones de tu vida lamentablemente guardaste aquello que no te beneficia? Comenzaste a acumular aquello que te hace daño, que te hiere, y terminaste hiriendo a otras personas. Comenzamos, mira como esta fue la pregunta del principio, ¿no es cierto? Esta es la pregunta que nos ayuda a diferenciar cuándo nos inclinamos a actuar como sabios, cuándo nos inclinamos a actuar como necios y cuándo nos inclinamos a actuar en maldad, como malos. Pero esta pregunta nos va a ayudar entonces a enfrentar la realidad. Voy a hablarles acerca de mi primer duelo, el primer duelo significativo en mi vida. Tenía que ver con un ser querido que murió. Y eso fue en casa de mi abuela, teníamos un patio grande, vivíamos en casa con patio. Y cuando ese buen amigo para mí murió, mi hermano y yo decidimos enterrarlo. Y lo sepultamos allí en el patio en casa de mi abuela. Era un perro dálmata llamado Capitán. Y mientras él fue arrollado por un carro, logró sobrevivir al arrollamiento, entró a la casa, se metió debajo de la cama del cuarto de mi tía y comenzamos a buscar a Capitán porque no lo conseguíamos por ninguna parte. Luego yo mismo me asomé y lo vi como dormido debajo de la cama. Cuando lo toqué estaba frío, había muerto. Y mientras estuvimos en el asunto de enterrarlo, pues era como que yo no sentía la pérdida. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando ya él estaba sepultado y teníamos que irnos del lugar, de la casa de mi abuela a la casa donde vivíamos ahí cerca, a casa de mi mamá, yo sentí un vacío profundo, porque ya no iba a ir a casa de la abuela a jugar con mi perro Capitán. Yo recuerdo que lavando los platos en casa, yo comencé a recordar cuando él era un cachorro, cuando mi papá lo llevó a casa, y comencé a llorar. Y ahora cuando veo atrás, era un niño, pero fue mi primer duelo. Cuando tú has invertido tiempo y esfuerzo en una relación y termina, sencillamente se va, te queda un vacío profundo en el corazón. Así es. Aquello que estaba lleno de tiempo y esfuerzo en esa relación, si termina, se va, te queda un vacío. Eso de una u otra manera me preparó para otros duelos en la vida. Por ejemplo, cuando murió mi amada abuela, a quien le decíamos en casa, no solo yo, mis tíos, mis primos, le decíamos mamaíta. Y cuando ella murió, también fue un dolor muy profundo. ¿Saben que por eso se recomienda que los niños tengan mascotas? Mascotas que puedan amar, mascotas a quien puedan apegarse, porque de esa manera puedes enseñarles lo que significa la pérdida de un ser querido y el proceso de dolor que se vive. Si no te desligas,
seguirás invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo que ya no está presente. El duelo es un proceso que nos permite desligarnos de aquello que ya no está presente. Y cuando digo aquello que ya no está presente, es porque podemos experimentar un duelo por la pérdida de un ser querido, pero también podemos experimentar duelos por otro tipo de pérdidas, inclusive por pérdidas materiales o por pérdidas de una etapa de la vida. Sí, porque cuando pasamos de una etapa de la vida a otra, por ejemplo, cuando los hijos se van de casa, se habla acerca de el síndrome del nido vacío. Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de eso. Y eso significa ya terminó tu papel como padre de niños, como padre de adolescentes que necesitaban de ti, que dependían de ti. Ya se acabó, déjalos ir. Si no los dejas ir, te vas a quedar estancado. ¿Recuerdan la pregunta diagnóstica? ¿Qué hacemos cuando somos enfrentados a la luz? ¿Qué hacemos cuando somos enfrentados a la realidad? ¿Qué hacemos cuando somos enfrentados a la verdad? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Si no te desligas, vas a seguir invirtiendo tiempo y esfuerzos en algo que ya no está presente, en algo que ya se fue. Es como quedar estancados en el pasado. Por eso es importante un funeral. Me preguntan, por ejemplo, cuando muere un ser querido, una mamá, un tío, ¿le diremos a nuestro niño de 6 años? La respuesta, sí. ¿Lo llevaremos al funeral? Sí. ¿Por qué? Porque él necesita enfrentar, él necesita ver la diferencia entre esa persona que vivió, a quien amó, y esa persona que ya no está, su cuerpo inerte, solo allí. Que no deben haber muestras exageradas de dolor frente al niño, sí, eso debe cuidarse. Pero de una u otra manera, todas estas cosas enseñan a una persona a enfrentar la realidad que muchas veces es dura y dolorosa. A veces vivimos en ambientes donde se evade la realidad, donde se esconden cosas. Y quizás creciste en una familia así, donde era más fácil saber de qué no hablar y qué esconder que saber de qué debemos hablar y qué cosas no debemos esconder. Por ejemplo, cuando vamos a un funeral, recordamos y lloramos, celebramos el pasado, le decimos adiós a esa persona que hemos amado y si has invertido tus emociones y tus energías, tu esfuerzo en esa persona que amaste y ahora no está, vas a experimentar dolor, vas a experimentar un vacío, pero es necesario que lo experimentes. Como he dicho, a eso se le llama desligarse, porque si no te desligas vas a seguir enfocado en eso, vas a seguir estancado, como seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en eso. Yo recuerdo la primera vez que atendí lo que se llama un duelo estancado. Se trataba de un niño, un chico de 12 años. Para esa edad ya estaba en primer año. Así que ellos veían una materia que tenía que ver con la sociedad, la familia, y cuando la profesora comenzaba a hablar acerca de la familia y de la relación con papá, con mamá, los hijos en casa y un dibujo, él comenzaba a llorar. Y cuando lo trajeron para que conversara conmigo, yo conocía su historia porque conocía a su familia. La mamá de este niño había muerto cuando él tenía solo 6 añitos. Pero ahora
con 12 años, él estaba manifestando el dolor de la pérdida de su mamá como si su mamá acabara de morir. La pregunta es, ¿por qué? Así que cuando revisamos la dinámica familiar, mira lo que había ocurrido. Su abuela y sus tías guardaron todas las fotografías de su mamá. Cambiaron la casa de tal manera que el niño, era como una manera de que el niño no recordara a su mamá. ¿Alguna vez han ido a un funeral donde las personas dicen, vamos a entretener a la familia que siente dolor? Vamos a entretenerlos, vamos a hablarle de otras cosas. No, eso no debes hacer. Tú no estás en un funeral para contar chistes y hablar de otras historias. Tú estás para acercarte a quienes viven el dolor de la pérdida y hablarles acerca de eso y hacerles preguntas. ¿Y cómo fue? ¿Y qué significado tiene para ti? ¿Y cuándo fue la última vez? ¿Y qué es lo que más recuerdas? Ah, pero como a ti y a mí eso nos parece muy duro, es una realidad muy dura, preferimos también nosotros hacer otra cosa. Evadirlo, ¿no es cierto? ¿Saben qué hice con ese chico? Le pedí a su abuela y a su tía en especial, que era quien lo había criado, búscate un álbum y mete allí todas las fotos de la mamá y tráemelo. Y me senté con el chico a revisar las fotografías y a preguntarle, ¿qué recuerdas de esto? ¿Cuál es la imagen que llega a tu mente? Y él comenzó a llorar durante todo ese proceso de varios encuentros conmigo. Lloró y lloró a su mamá y recordó, inclusive celebró su vida y agradeció las cosas que mamá le dio hasta que logró superarlo. ¿No será que hay algunos asuntos en nuestra vida que no hemos logrado superar porque hemos preferido evadirlos? ¿No será que hay asuntos en nuestra vida? He hablado por ejemplo, hablaba yo con un hombre que cuando ellos eran muchachos, tenían su papá tenía una empresa, su papá murió y un pariente quedó a cargo de la empresa y al año ese pariente también murió de un infarto. Y siendo ellos dos muchachos, estoy hablando de dos hermanos, se quedaron a cargo de la empresa. Pero dos muchachos inexpertos, ¿cómo podían echar adelante una empresa? Así que la empresa quebró. Y durante años ellos quedaron estancados en el asunto de recuperar la empresa. Mira, la empresa estaba perdida, ya no había nada que hacer, los años pasaron, ya. Sin embargo, ellos seguían con la fantasía de recuperar la empresa y no lograban desligarse. Cuando hablamos acerca de el sabio, el necio y el malo, estamos refiriéndonos a la sabiduría. Estamos refiriéndonos principalmente al libro de Proverbios que aparece en la Biblia. Estamos refiriéndonos a instrucciones de Dios para la vida. Por eso voy a leer solo Proverbios. Mira lo que dice Proverbios. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Proverbios 14:13. ¡Hey! Yo puedo evadir y puedo buscar maneras de entretenerme y maneras de como mostrar que no me duele, pero el asunto es que solo estoy escondiendo mi aflicción. ¿Qué ocurre cuando la risa termina? El dolor permanecerá allí. ¿Recuerdan
a esta abuela y a esta tía escondiendo las fotografías de la mamá del niño y tratando de hacer su infancia más alegre, como diciendo, no vamos a recordarle a su mamá para que no sufra. Sin embargo, ¿cuánto tiempo permaneció ese dolor vivo? Sigo preguntando, ¿se parece en algo alguna situación en tu familia o en tu propia vida? Cuando sientes dolor, tú estás diciendo, estoy asumiendo esta realidad, estoy preparándome para lo que sigue. Esto es muy importante. Sentir dolor es importante, enfrentar la realidad que duele, enfrentar la pérdida, enfrentar lo que ya no está, enfrentar lo que ha terminado, es muy importante. Recuerda, si no sigues estancado en el pasado, cuando enfrento el dolor, entonces estoy asumiendo lo que está ocurriendo, estoy asumiendo la pérdida, estoy asumiendo lo que terminó, estoy asumiendo lo que se acabó. Cuando enfrento el dolor, estoy preparándome para lo que sigue. Estoy diciendo, esto es algo que ahora voy a superar. Voy a procesar este dolor para seguir adelante. Quienes no enfrentan el duelo corren un doble riesgo. O quedan atascados, es el ejemplo que he dado, o quedan estancados, atascados en el pasado, o hacen cosas para evitar el dolor. Comienzan a hacer cosas inclusive que son perjudiciales para evitar el dolor. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que buscan anestesiarse a través de sustancias, a través de actividades o a través de relaciones que terminan haciéndoles daño? Una y otra vez hemos visto esto. Porque esa persona, al no enfrentar el duelo, ese duelo que le permite desligarse, ese duelo que le permite pasar a otra etapa, esa persona pues comienza a hacer cosas, como he dicho, para evitar el dolor. El asunto es que esto no funciona bien, para nada. Y podemos verlo, por ejemplo, buscar en cualquier cosa para anestesiarse, sea en los negocios o sea en las relaciones. Estas dos cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, he dado el ejemplo del negocio. Y sigues aferrado a esa empresa y sigues aferrado a ese negocio. No, ya se acabó, terminó. Tienes que pasar algo más. Tienes que ver nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, pero estás estancado. Igualmente, un ejemplo de negocio. Pensemos en el dueño de una empresa, que cuando las cosas salen mal, él entonces se enrumba alguna actividad de riesgo dentro del negocio. Y lo está haciendo solo para anestesiarse. ¿Conocen ustedes personas que cuando están bien endeudadas y cuando se ha acabado el dinero, salen de compras? Y uno dice, ¿cómo es que si ya se acabó el dinero, ahora sales de compras y te endeudas más? Es una forma de anestesiarse. Es una forma de no sentir, de evadir completamente lo que en realidad está ocurriendo. Pero ¿qué tal en las relaciones? ¿Qué me dicen ustedes de una persona que ha sufrido una pérdida importante en sus relaciones? Por ejemplo, una mujer enviuda y prontamente ya tiene un novio. La verdad es que si ya su esposo murió, ella queda libre para casarse con quien quiera.
Y esas no son mis palabras, son palabras del apóstol Pablo. Él dice eso. Pero el asunto es que lo mejor que ella puede hacer es esperar, atravesar el proceso, superar la pérdida. Porque si no, está buscando a otra persona como un sustituto para anestesiar su dolor. Y nadie quiere ser el sustituto de otra persona. Cuando este señor se dé cuenta, hey, soy un sustituto, va a sentirse herido. ¿Qué les parece una persona que ni siquiera ha finalizado su divorcio cuando ya inicia una relación romántica, un noviazgo, por así decirlo? ¿Saben cuál es el problema de esto? Que esta persona lo que está pensando es: ¿qué haré para sentirme mejor? Esta es la respuesta que está buscando. Me siento mal porque esta relación terminó, y como siento tanto dolor por la relación que viví, que no fue buena, que hubo una ruptura, que fue traumática, me siento quizás rechazado, me siento despreciado. Ahora voy a buscar otra persona que me haga sentir diferente. Pero la pregunta es: ¿lo superaste? ¿Ya te preguntaste por qué fracasaste en tu relación anterior? ¿Qué cosas hiciste o qué cosas permitiste que te llevaron a esa ruptura? Porque sabes que si no lo has superado, vas a repetir los mismos errores. Y eso sería actuar como un necio. Proverbios 19:2 dice: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Y a veces estoy tan entusiasmado porque esta persona me hace sentir diferente, porque me sentí rechazada en esta ruptura, en este fracaso relacional, pero él me hace sentir diferente. Estoy tan entusiasmado que esa prisa va a producir errores. ¿Y no te has dado cuenta que de una u otra manera hay ciertos asuntos en tu vida que te llevan a relacionarte de una determinada manera? Quizás es tu tendencia a rescatar a otro de su fracaso, de sus adicciones. Quizás es aguantar el maltrato. Quizás tu tendencia es controlar por perfeccionismo o ansiedad. Quizás tu tendencia es depender de otra persona por temor al abandono o al rechazo. O seas el tipo de persona que complementa estos defectos de carácter. Y hasta que no lo superes, hasta que no trabajes en ese asunto, vas a conseguir a otra persona que sea de tu tipo. Muchas veces cuando un hombre viene y me dice: he fracasado en mi relación anterior, esto fue terrible. O una mujer me dice: hey, viví con un hombre maltratador durante tantos años. ¿Saben cuál es mi pregunta? Mi pregunta es: ¿cómo fue que te enganchaste con una persona así? ¿Cómo fue que te sentiste atraída por una persona que luego te hizo tanto daño? ¿Qué hay en ti que busca personas así? ¿Ya lo descubriste? Y lo que la mayoría me responde es: pues nunca me he hecho esa pregunta. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama realizar una autopsia. ¿Qué es realizar una autopsia? Es estudiar el cuerpo
para saber, para buscar las causas que han producido la muerte. Y a veces tú y yo necesitamos hacer autopsias. Si no aprendemos de las experiencias, conservamos viejos patrones que siguen obstaculizándonos. Si no aprendemos de las experiencias, vamos a seguir avanzando con puntos ciegos, con cosas que no estamos viendo de nosotros mismos. Mira, Proverbios 12:1 dice: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto desperdiciar la corrección. El asunto es que muchas veces no amamos la disciplina. Porque la disciplina tiene que ver con consecuencias. Consecuencias que son desagradables para nosotros por nuestro mal comportamiento, por nuestras malas decisiones. ¿No es cierto que eso es disciplina? ¿No es cierto que cuando disciplinas a tus hijos, aplicas consecuencias que son desagradables para ellos, para que puedan despertar de sus malas decisiones o de su mal comportamiento? ¿Qué te parece? Dios hace lo mismo con nosotros. Por eso es tan importante luego detenerme y preguntarme: ¿cómo fue que fracasé? Descubrir la razón por la que permití o actué de la manera como actué. Pero ¿por qué no hacemos autopsias de nuestras pérdidas? ¿Por qué no hacemos autopsias de nuestros fracasos? Dígame por qué. Porque eso sería aceptar un proceso de disciplina. Así que recuerda este proverbio: para aprender hay que amar la disciplina. Y se aprende de revisar nuestros fracasos, de entrar en un proceso. A veces necesitas ir a un grupo. ¿Cuántas veces yo he visto personas que entran a alguno de nuestros grupos de apoyo, como cómo controlar la ira, y dicen: ahora entiendo tanto enojo y resentimiento en mi vida? Porque en el grupo hubo un ambiente de aceptación y corrección que les permitió a ellos mismos aceptar la disciplina, reconocer las cosas que les afectaron y que les han afectado, ver sus puntos ciegos. ¿Cuántas veces una persona que entra a alguno de nuestros grupos de victoria financiera dice: con razón he fracasado en mi vida financiera, con razón he tenido tantas deudas, con razón he caído una y otra vez en esto de comprometerme a pagar y no cumplir, y con eso hacerle daño a mis seres queridos y fracturar la confianza? Proverbios 14:16 dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Si algo te ayuda a revisar tus fracasos, si algo te ayuda a revisar tus pérdidas, es ser precavido luego. Pero lamentablemente hay personas que viven la vida así como me quito el fracaso de encima y sigo adelante. Y algunos piensan, porque esa es la actitud. Sí, quizás esa sea una buena actitud, pero no puedes quitarte el fracaso de encima hasta que no hayas aprendido de él. Y el problema es: no quieres detenerte para hablar del asunto porque te produce dolor. No quieres detenerte para hablar del asunto porque te golpea. Así que debemos esforzarnos por digerir las experiencias. ¿Digerir? Dígame, ¿esa palabra con qué se relaciona? A ver,
Se relaciona con los alimentos, ¿no es cierto? Se relaciona con, tomamos los alimentos, es decir, los ingerimos. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Los descompone y reconoce sus diversos componentes. ¿Y qué es lo que luego hace nuestro organismo? Retiene lo bueno. Y eso bueno lo convierte en combustible. El combustible que necesitamos para actuar, para funcionar. Pero al mismo tiempo, eso bueno lo convierte en tejido, ¿no es cierto? ¿Verdad que nuestro cuerpo está constantemente reconstruyéndose? Pero por otro lado, hay cosas que no son buenas de lo que consumimos. Se les llaman desechos. ¿Y qué es lo que hace nuestro organismo? Los expulsa, ¿no es cierto? ¿Sabes que así necesitas hacer con las experiencias de la vida? Que así necesitas hacer con las pérdidas, que eso necesitas hacer con las rupturas, que así mismo necesitas hacer con el fracaso. Necesitas digerir esa experiencia. Las experiencias son el alimento de la vida. Puedes aprender de ello. Puedes obtener mayor conocimiento. Puedes de esa manera darte cuenta de tus debilidades, pero también puedes darte cuenta de tus fortalezas. Ahora, la manera es digerirlo. Así que esa experiencia la vas a descomponer y a reconocer sus diferentes elementos de esa experiencia. ¿Y qué vas a hacer con lo bueno? ¿Qué vas a hacer con lo bueno? Vas a retenerlo. Y yo he visto eso. Cuando uno toma lo bueno, eso es un combustible para seguir adelante. Cuando uno toma lo bueno, eso se convierte en parte de ti. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama experiencia, se le llama sabiduría, se le llama carácter. Y cuando tú ves un hombre de canas que ahora puede dar un buen consejo, que ahora puede decir lo que aprendió de sus fracasos, de sus errores, de sus faltas, de sus fallas, esas que ha corregido, te das cuenta de que esa persona lo asimiló, ¿no es cierto? Pero igualmente cuando tú ves una persona que dices, hey, tuve que desechar el dolor, tuve que desechar el resentimiento, porque mientras retuve el resentimiento, eso que era malo, mientras retuve el resentimiento, me estaba haciendo daño a mí mismo. ¿Qué pasa cuando el organismo no desecha lo que tiene que desechar? Dígame qué pasa. Se enferma, se deteriora cada vez más. ¿No será que hay algunas cosas en tu vida que debiste haber desechado ya desde hace tiempo y todavía estás reteniendo contigo? Y eso te está enfermando y te está llevando a herir a otras personas. Proverbios 3, 21 al 22 dice, hijo mío, y es como las palabras de un padre hacia un hijo, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. ¿Escuchaste esta palabra? Discernimiento. Tiene que ver con asimilar. Tiene que ver con digerir la experiencia. Tiene que ver con descomponerla, con analizarla. No pierdas de vista el sentido común, no pierdas de vista el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. ¿Sabes lo que quiere decir? Una vez que tú disiernes la experiencia, tienes algo que mostrar a otros. Tienes algo para dar a otros. Vuelvo y repito. Esforcémonos por digerir las experiencias, descomponer y reconocer, retener lo bueno y desechar lo malo. Muchas veces en esto de desechar lo malo, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la amargura, con los sentimientos de fracaso, con el resentimiento, necesitas sentarte con otra persona o con otras personas, hablar acerca del asunto, reconocer, afrontarlo, perdonar,
desprenderte. ¿Lo has hecho? ¿Cuántas veces un matrimonio entra a nuestros grupos de apoyo, de fortalecimiento matrimonial, que se llaman Matrimonios sobre la Roca? Y después de haber vivido la experiencia de 12 semanas, dicen, habían tantas cosas que nos estaban haciendo daño y que seguíamos reteniendo y que estaban dañando nuestra relación matrimonial y no nos permitían avanzar. Proverbios 26:11 dice, así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Así que eso que requiere ser eliminado, si lo vuelves a tomar, vas a repetir las mismas faltas, los mismos errores. Vas a seguir fracasando en el mismo punto. Vas a seguir tropezando con la misma piedra. ¿Recuerdas lo que dije al principio? El sabio digiere la experiencia. El necio la niega y la evade. El malo retiene lo malo y se enferma. Y al estar enfermo, contamina lo que está a su alrededor. Necesitamos de la ayuda de Dios para esto, créanmelo. Porque cuando comenzamos esta serie, dijimos, el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría es temer a Dios. Es ese temor reverente, es ese profundo respeto hacia Él. Porque Él nos puede ayudar en este proceso. Él nos puede ayudar a ver lo que no vemos. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la situación que estás atravesando en la que tienes que hacer algún esfuerzo para digerirla? ¿Cuál es la situación que estás atravesando en la que tienes que hacer un esfuerzo para digerirla? Vamos, yo quiero que esta misma semana busques a alguien para conversar sobre ese asunto. Analiza esas cosas que tú sientes que se repiten una y otra vez en tu vida. Esos fracasos con los que sientes que estás tropezando una y otra vez. Busca ayuda. Busca un ambiente de aceptación y corrección. Inclúyete en algún grupo de apoyo que pueda ayudarte al respecto. Acércate a algún consejero, pero sobre todo, ve al consejero eterno y habla acerca de eso que necesitas ya digerir para superar. Vamos a estar de pie, por favor, allí donde estás. Cierra tus ojos, querido Dios. Gracias te damos por este tiempo, por tu enseñanza para nuestras vidas, por hablar a nuestro corazón. Señor, ayúdame a ver cuando no estoy digiriendo la experiencia. Ayúdame a ver qué cosas en mi vida estoy evadiendo o negando. O qué cosas, qué elementos que son dañinos a mi corazón, a mi alma, sigo reteniendo dentro de mí. Ayúdame, Señor, a digerir, asimilar, aprender lo que tú quieres que aprenda y a desechar aquello que necesito dejar a un lado, dejar en el pasado. Gracias porque tú me ayudarás. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.